Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, estamos aquí en Birmingham, Alabama, en los cuarteles generales de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y este es su programa Cara a Cara. Como siempre, estamos agradecidos de recibir sus correos, los que nos envían a caraacara@ewtn.com, con sus preguntas, con sus consultas, con sus pedidos de oración, que como saben, nosotros transferimos siempre, además de rezar personalmente por ellos, transferimos a esta comunidad de vida tan profundamente contemplativa como es la comunidad de la Madre Angélica. Y además, las ideas que nos hacen llegar nos sirven de orientación, ya sea para los programas de preguntas y respuestas, como para también tener una idea de los invitados que traemos. Insisto, porque muchas veces algunos de nuestros hermanos que nos escriben en el correo electrónico nos dicen, por favor, ¿me puedes responder a este correo electrónico? No lo podemos hacer, hermanitos, porque el volumen es enorme, es imposible. Entonces, esto sí lo prometo, y creo que los que han visto el programa saben que les puede constar que así se hace. Leo todos, absolutamente todos los correos. Pero es imposible dar una respuesta, sobre todo cuando me hacen preguntas extremadamente complejas, de manera personal. Yo sé que eso sería lo ideal, pero para eso necesitaríamos un equipo de apologistas que respondan a esto, que no tenemos, simplemente no tenemos. Entonces hacemos lo posible para responder a todas estas preguntas en el programa. Y muchísimas de las preguntas que hemos recibido, y la razón que da origen a este programa, es el tema de la compatibilidad que existe entre los católicos y esta práctica cada vez más frecuente de la convivencia antes del matrimonio o en vez del matrimonio. Las personas que creen que la cohabitación o vivir juntos como si estuvieran casados cuando en realidad no lo están es mucho mejor, y esto ha venido sucediendo muchísimo, no solamente en el mundo desarrollado, sino también en América Latina. Y normalmente suele tener una justificación aparentemente lógica, ¿no? Y digo lógica entre comillas, ¿no? Y esta tiene, los argumentos básicos son que, mira, es mejor probar para ver si una relación va a funcionar bien en vez de antes de comprometerse para siempre, ¿no? Entonces mejor una prueba. Y también es más práctico comenzar a vivir juntos en términos de ahorros económicos, etcétera, que cada uno tener una casa y estar probando, digamos, para ver si es que finalmente contraemos matrimonio, ¿no? Esta lógica, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay cifras muy precisas sobre este evento, ha llevado a cambios bastante dramáticos. En 1960 habían 450.000 parejas conviviendo no casadas. Hoy, el 2014, es decir, 54 años después, son 7.500.000 parejas no casadas en un cuarto de billón, digamos, de pobladores, unos 250 millones de pobladores. Es una cifra enorme y la diferencia abismal, es decir, una multiplicación gigantesca del número de personas de parejas que están conviviendo, ¿no? Y un proyecto que se llama el National Marriage Project, el proyecto nacional respecto del matrimonio de Rutgers University, una universidad de Nueva Jersey, una universidad importante de Nueva Jersey, realizó un estudio sobre qué es lo que piensan los jóvenes y los millennials, es decir, estamos hablando de personas que pasan los 20 y están recién entre los 20 y los 30, básicamente. Y el 2001, es decir, estamos hablando ya de hace unos 13 años, les preguntó a estos jóvenes qué pensaban sobre la afirmación: me casaré con alguien solo si accede primero a convivir para ver si de verdad nos llevamos bien, ¿no? El 49%, es decir, casi la mitad de los jóvenes estaban de acuerdo con esta afirmación. Primero hay que convivir, hay que practicar, ¿no? Hay que jugar a la cocinita, pero a lo adulto, a ver si es que
efectivamente nosotros somos compatibles. Y luego, dos tercios de los entrevistados, es decir, un 66% de los entrevistados decían que vivir juntos antes del matrimonio era la mejor forma de evitar el divorcio, ¿no? ¿Y cuál es el argumento detrás de esto? Es un argumento de carácter comercial, de transacción comercial. Es decir, como saben ustedes, en el marketing, ¿no?, en el mercadeo, en la promoción de productos, se considera que a mayor valor en el producto que una persona, que un consumidor va a adquirir, mayores son las pruebas que requiere del valor de ese producto. Y tenemos, por ejemplo, que las personas que compran una casa o un vehículo, dado que no es lo mismo que comprar un dulce, pues un caramelo, o comprar una cosa de un valor menor, como puede ser un accesorio, pues para una mujer, no un accesorio carísimo, no un accesorio de uso de vida cotidiana, las personas dudan más y quieren más pruebas. Entonces, si van a comprar un vehículo, quieren probarlo, quieren manejarlo, etc. Una casa, quieren ir, quieren verla, quieren pasearse, quieren tocar, quieren ver cómo funciona la grifería, quieren ver cómo funcionan las puertas, el estado de la casa, etc., ¿no? Y entonces se piensa que esta mentalidad de marketing, dado que el matrimonio supone una inversión muy alta en términos de esfuerzo de vida, este principio de marketing de la prueba antes de una inversión de altos recursos se debería aplicar igual. Entonces, el que convive se cree muy inteligente, se cree un extraordinario consumidor inteligente que quiere llegar a lo que en el marketing actual se conoce como el momento cero de la verdad, ¿no? Es decir, cuando yo tomo la decisión de consumo. Y la Iglesia Católica, como sabemos, enseña que las relaciones sexuales son parte exclusiva de la intimidad matrimonial. Y en este sentido, que solamente un católico y una católica, un hombre y una mujer que están casados, recién allí corresponde la intimidad matrimonial porque es parte de la alianza de por vida entre unos y otros, ¿no? Y en consecuencia, esto lo digo porque muchos de los hermanos y hermanas que nos escriben al programa cara a cara nos hacen saber que ellos están conviviendo, es decir, que no están casados sacramentalmente. Porque tengan en cuenta ustedes que un matrimonio por lo civil, para efectos de matrimonio, no significa nada para la Iglesia Católica en términos de valor, de unión y de compromiso de por vida sacramentalmente. Y creen que este no es un problema cuando para la Iglesia este es un pecado mortal. Y para resumir esta doctrina, y viven en pecado mortal. Para resumir esta doctrina, tomo las palabras de los obispos de Pensilvania, aquí en Estados Unidos, que varios años atrás publicaron, este documento no es reciente, pero tampoco es muy viejo, publicaron un documento sobre la cohabitación, dirigida precisamente a los jóvenes que estaban pensando en que la decisión de cohabitar, la decisión de convivir, es una decisión buena, es una decisión excelente, ¿no? Y leo textualmente lo que dijo este documento, escrito en inglés, aquí lo leo traducido al español, dice lo siguiente: la cohabitación, es decir, vivir sexualmente unidos como si estuvieran casados, pero fuera del matrimonio, es contraria al orden de Dios porque la intimidad sexual es un don exclusivamente para un hombre y una mujer que han unido sus vidas en el matrimonio. La unión sexual es signo del matrimonio, es la entrega total, fiel para siempre, y es la disponibilidad para formar una familia con hijos. La cohabitación, por tanto, es un pecado grave que atenta contra el sexto mandamiento, que, como saben ustedes, es muy simple: no fornicarás. En consecuencia, aquí está clara cuál es la doctrina de la Iglesia. Obviamente, muchos católicos dicen: mira, yo soy católico, pero no coincido con la Iglesia, creo que esa es una idea anticuada, que hoy en día tanta gente convive, ¿no? Como si ese fuera un argumento, la moda fuera un argumento, ¿no?
tanta gente convive y por otro lado es además la forma más lógica. Si la iglesia pensara, fuera más inteligente, ¿no? Yo soy más inteligente que la iglesia. Eso es básicamente lo que dice la gente que convive. Yo soy más inteligente que la iglesia, ¿no? Uno debería pensar un poquito, si es que cree que de verdad su inteligencia, que lo más probable es que esté ahí abajito de los 3 dígitos, ¿no? O sea, ya saben ustedes, debajo de los 3 dígitos se considera una inteligencia deficiente. El que está alrededor de los 3 dígitos se cree más sabio, más inteligente, más astuto que la iglesia milenaria y que Jesús, ¿no? Y en última instancia dice, esto es anticuado, la iglesia debería, justamente si quiere prevenir los divorcios, porque la iglesia quiere prevenir los divorcios, debería permitir y hasta alentar la convivencia. Gran inteligente, gran vivo, gran calculador, gran consumidor de relaciones prematrimoniales. La pregunta es esta: ¿de verdad la iglesia está equivocada? ¿Esto es verdad? ¿Es verdad que la cohabitación permite, facilita y mejora la vida del matrimonio o del futuro matrimonio? Sorpresa, la actual investigación sociológica existente de los últimos 30 años, investigación sociológica de organizaciones independientes y autónomas, han dado como resultado que esta creencia de que hay que tratar el matrimonio como la adquisición de un producto caro y que en consecuencia necesita un test drive, una prueba previa, es un concepto completamente absurdo y ridículo, porque las relaciones humanas no son iguales que un contrato o una compra de un bien mueble o inmueble. Y la evidencia es tan abrumadora, hermanos, tan abrumadora en contra del valor de la convivencia, o evidencia sociológico-científica, que uno no sabe por dónde comenzar. Yo voy a tratar de ir un poquito en orden, de acuerdo a como yo recuerdo que fueron estallando estos informes. Los primeros datos de la información psicológica y sociológica, que ha existido, como digo, durante mucho tiempo, tuvo su primera explosión en un estudio realizado en Inglaterra y que fue reportado por la revista The Economist. The Economist, El Economista, es una revista que se dedica exclusivamente a cubrir temas de dinero y temas financieros, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta revista? Vamos a verlo con más claridad cuando volvamos de este breve corte. No se vayan, estamos en Cara a Cara. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara, hablando de este tema tan importante en el que la iglesia parece estar en el lado perdedor y en contra de la inteligencia, en contra de la modernidad, en contra de las tendencias actuales. ¿Cuál es el tema? El de la convivencia o cohabitación antes del matrimonio o en vez del matrimonio. Como les decía, la primera explosión de estas investigaciones, que tienen muchísimo tiempo, aparecieron en la revista The Economist. Y lo que hizo la revista The Economist fue informar sobre, en el año 1998, en un estudio realizado por la Fundación Británica Joseph Rowntree. Aquí ustedes pueden ver la Joseph Rowntree Foundation, las iniciales JRF, en su página web. Ese estudio que investigó, por si acaso, la organización Rowntree es una organización que financia proyectos fundamentalmente de izquierda y feministas. Su última gran donación ha sido una organización feminista para promover el feminismo. Es decir, no estamos hablando aquí de una organización de carácter religioso ni remotamente, ¿no? Lo que encontró esta investigación de la Fundación Rowntree es que los niños de familias separadas o divorciadas o monoparentales demuestran un menor rendimiento académico en el colegio,
tienen una mayor proporción de comportamientos problemáticos y de depresión, de 2 o 3 a 1 respecto de los niños que nacen en un matrimonio con papá y mamá. Comienzan su vida sexual a una edad mucho más temprana y en consecuencia tienen más probabilidades de ser padres o madres solteras y caen en mayor facilidad en el consumo de tabaco, drogas y alcohol. Y los que viven en familias reconstruidas, es decir, cuando nacieron en una familia, en un matrimonio a prueba, es decir, que no es matrimonio, es una convivencia, y luego terminan en otra familia, se escapan de casa 3 veces más que los niños que viven con sus padres naturales, y como cada vez son más los niños que no pueden crecer junto a sus 2 padres, no tienen un modelo de cómo crear una familia y en consecuencia perpetúan el modelo de niños que no han sido dedicados juntos con sus padres, perpetúan el modelo de niños que no tienen papá y mamá, perpetúan el modelo de niños que se acostumbran a ver a los papás cambiar de parejas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la cohabitación, estos resultados? Curiosamente, según el informe, estas situaciones son más frecuentes en parejas que cohabitan. Y esta es la conclusión a la que llegó The Economist en ese momento. Leo el texto, recuerdo que muchísimos años atrás lo leí yo en la revista The Economist, cuando todavía no se leían estas cosas en la web, sino en la misma revista, y me sorprendió que The Economist hiciera este argumento. Pero como es una revista de carácter económico, señala cuáles son los problemas financieros, no los problemas espirituales, morales, los problemas humanos que a nosotros nos deberían interesar, sino como una revista económica, los problemas financieros. Leo textualmente lo que concluyó entonces la revista The Economist cuando reportó sobre este informe, este estudio creado por la Fundación Roundtree. Dice: los últimos datos muestran que el 73% de las familias monoparentales se sostienen públicamente, es decir, en los países desarrollados necesitan subvención del Estado, ¿no? Frente al 11% de parejas normales con niños. Así pues, en la medida en que las familias monoparentales aumenten, el deseo del gobierno de terminar con la pobreza infantil seguirá siendo un sueño. Además, mientras el Estado siga apoyando económicamente las alternativas al matrimonio, es decir, por ejemplo, las uniones no matrimoniales como la cohabitación, aumentarán las rupturas familiares y por tanto las demandas de beneficios estatales, es decir, al Estado le va a costar cada vez más dinero, ¿no? Ese es un análisis que, como digo, como católico, como hombre que cree en la centralidad del ser humano, no creo que este sea el argumento más importante, pero hasta The Economist estaba viendo las consecuencias del fracaso que significa creer que la cohabitación o la convivencia o el vivir juntos fuera del matrimonio y sin el compromiso matrimonial tiene para las arcas públicas, ¿no? Esta información ha sido corroborada y ampliada por muchos estudios, recopilados, entre otros, por una profesora británica, Jill Kirby. Esta profesora, del Center for Policy Studies de Londres, o sea, un centro que estudia básicamente políticas públicas para ver qué es lo que ayuda a un mejor ahorro y a una sociedad más eficiente, es decir, no estamos acá hablando de una persona religiosa, es autora de un libro que se llama Broken Hearts, Family Decline and the Consequences for Society, es decir, corazones rotos, el ocaso de la familia y sus consecuencias para la sociedad. Ella lo que hizo como investigadora es recopilar muchos estudios que ya se habían hecho y que nadie les prestaba atención, que estaban ahí perdidos, estudios sociológicos sobre matrimonio, sobre convivencia, sobre hijos, que estaban todos ahí dispersos. Ella los compiló en esta obra, ¿no? ¿Y qué es lo que concluye la doctora Kirby? Dice: el número nacido fuera del matrimonio crece constantemente y corresponde ahora
al 40% de los nacimientos en Gran Bretaña. Recordemos que es británica y está haciendo el estudio sobre Gran Bretaña. Y quienes aducen que la vida familiar simplemente está cambiando y no declinando, o que la cohabitación debe ser aceptada como la nueva forma de matrimonio, están ignorando los hechos, porque las consecuencias son fatales. Ojo, miren lo que dice esta mujer que está haciendo un estudio psicosociológico. Creer que la cohabitación es normal y que hay que tomarla como el nuevo matrimonio es fatal. Y ojo, no se sorprendan si un psicólogo dice, no, eso es mentira. No es exactamente así. Pregúntele al psicólogo si está cohabitando, porque como muchos de nuestros psicólogos y psicólogas provienen de la élite académica, muchos creen en esto y son los primeros en convivir y en consecuencia van a negar lo fehaciente de estos datos, que sin embargo me he tomado la molestia de mostrar las fotos, de mostrar los estudios, para que ustedes sepan que esos estudios existen y están disponibles, ¿no? Cuando la doctora Kirby se refiere a estos errores, a estos problemas que se producen como consecuencia de la cohabitación desde el punto de vista de la sociedad, nos señala lo siguiente. Miren estos dos puntos importantes. La cohabitación es una condición transitoria. En los 5 años posteriores al nacimiento de un bebé, el 52% de las parejas que cohabitan se han separado, comparado con el 8% de las parejas casadas. 52 contra 8. O sea, es decir, la cohabitación es la receta clave para que los niños crezcan mal, en un porcentaje muy alto, más de la mitad, abandonados solamente con uno de los padres o en situaciones de total inestabilidad. Segundo, otro dato presentado por Jill Kirby en base a un estudio sociológico en Gran Bretaña, o sea, un país bastante más desarrollado que la mayoría de nuestros países en América Latina. Dice, la mortalidad infantil es sustancialmente mayor en niños de familias monoparentales o de parejas de hecho que entre los nacidos en el matrimonio. También los niños nacidos en familias monoparentales o parejas de hecho, es decir, convivientes, tienen más posibilidades de nacer con bajo peso, sufrir problemas psicológicos o accidentes infantiles e incluso mayor riesgo de abuso infantil. Este fue el primer gran campanazo, como digo, publicado por la revista The Economist, cuando la gente comenzó a pensar, bueno, ya no es la iglesia lo que nos dice que la cohabitación está mal, son los datos estadísticos y sociológicos. El siguiente gran boom fue un artículo publicado en el New York Times. ¿No? Es una de las más importantes psicólogas clínicas de los Estados Unidos, la profesora Meg Jay. Tienen ustedes ahí en pantalla una foto de esta profesora, psicóloga clínica especializada en relaciones hombre-mujer de la Universidad de Virginia, y en el lado izquierdo tienen ustedes la carátula del artículo en el New York Times publicado en el Sunday Review con el título La desventaja de cohabitar antes del matrimonio. Obviamente el título aquí está en inglés, en el original, pero ustedes pueden buscar este artículo de Meg Jay porque está accesible en internet para el que lo quiera. En su artículo, Meg Jay dice que, basada en varios estudios y en experiencia propia, porque comienza el artículo diciendo, tengo el caso de una mujer que voy a llamar Jacqueline, me parece. Hace un año se casó después de haber convivido y ya está comenzando a consultar a abogados de divorcio. Y me dice llorando, me tomó más tiempo planear mi boda que divorciarme, ¿no? Es decir, le tomó más de un año planear su boda, a todo meter, después de estar conviviendo, y en menos de un año ya está buscando a una psicóloga y está buscando a un abogado para asesorarla en el divorcio. ¿Y qué es lo que dice Meg Jay en el artículo? Dice,
Recuerden que esto se publicó en el New York Times, o sea, estamos hablando del diario más liberal que puede haber en los Estados Unidos. Y si hay uno que es hostil a la Iglesia Católica y a las enseñanzas de la Iglesia Católica consistentemente en su página editorial, es el New York Times. O sea, que no hay ninguna duda de que esta es información cocinada, digamos, por católicos o por protestantes en alguna cocina religiosa. No lo es, ¿no? Ella dice: el gran problema de por qué estos matrimonios que supuestamente deberían ser más duraderos, es decir, los matrimonios que provienen de la cohabitación, es que fracasan por un fenómeno que los psicólogos estamos llamando el efecto cohabitación, the cohabitation effect. ¿En qué consiste el efecto cohabitación? Y aquí la doctora Jane nos señala algunos datos sumamente importantes y que demuestran cómo la cohabitación o la convivencia antes del matrimonio o en vez del matrimonio no tiene nada que ver con una supuesta decisión comercial o de marketing cuando se trata de adquirir un producto de alto costo. El efecto cohabitación, explica Jay, es el conjunto de elementos que se dan en una cohabitación y que hace que los convivientes tiendan a estar más insatisfechos con sus matrimonios cuando deciden casarse después de cohabitar y por tanto más expuestos al divorcio que las parejas que no conviven antes de casarse. ¿Y cómo se expresa o en qué consiste este efecto cohabitación que hace que las parejas que han cohabitado sean más infelices en su matrimonio que las parejas que no han cohabitado? Primero, señala Jay, las distintas expectativas que existen entre hombres y mujeres respecto de la convivencia. O sea, en el momento de qué es lo que están, con qué mentalidad va el hombre, con qué mentalidad va la mujer a la convivencia. Y aquí la profesora Jay psicológicamente encuentra un abismo entre las expectativas del hombre y de la mujer. La mujer tiende a ver la convivencia como un paso al matrimonio. Y esto, mujeres que están conviviendo saben perfectamente. Y mujeres que están conviviendo les angustia el hecho de que el hombre no defina, no diga, ok, nos casamos. ¿Por qué? Porque en el caso del hombre, los hombres ven la convivencia como una prueba de la relación, es decir, a ver, vamos a poner a prueba a ver si resulta, ¿no? O como una forma de posponer un compromiso. Es decir, casarse, complicado, mejor cohabitemos, ¿no? Y justamente termina pasando que el hombre continúa posponiendo la decisión de casarse para angustia de la mujer, porque una vez que tiene la leche, ¿para qué va a querer comprar la vaca? Y la doctora Jay contaba que en este caso que ella menciona, que me parece, como digo, que es Jacqueline, recuerdo cuando estaba leyendo este artículo extenso y luego la investigación, el libro que ella escribió, que inspiró convertirlo en este artículo del New York Times, es que esta Jacqueline le decía, yo siento que soy como alguien que está constantemente tratando de demostrarle, estoy como en un estrado de teatro, tratando de hacer una audición para ver si califico como esposa, todo el tiempo frente a mi compañero, a mi conviviente. Siento que estoy todo el tiempo, oye, ¿soy suficientemente buena? Oye, estoy suficiente. Y eso crea una angustia enorme en la mujer y una indiferencia en el esposo porque, vuelvo a repetir, si ya tiene la leche, ¿para qué va a comprar la vaca? Si ya tiene todas las cosas que a él le interesan, la mujer se queda en la casa, tienen relaciones sexuales, comparten y en consecuencia reducen los costos, ¿qué más se puede necesitar? Y la mujer, en cambio, está creyendo que ese es un paso hacia el matrimonio, ¿no? Según Jay, hombres y mujeres coinciden, y en esto sí ya no hay diferencia entre hombre y mujer, que
los estándares para un conviviente son más bajos para un esposo. Es decir, se le preguntan a los hombres o a las mujeres que están conviviendo, oye, ¿tú te casarías con esta persona? No sé, pero está bien convivir. Es decir, el estándar de lo que yo quiero para una mujer o lo que quiero para un varón, lo que quiero para un esposo o para una esposa, cuando se trata de convivir es mucho más bajo. Bueno, sí podemos convivir. No estoy seguro que me casaría, pero podemos convivir. Y en consecuencia ya se dan cuenta, en realidad esa no es una preparación para el matrimonio, no es una prueba para ver si el matrimonio funciona, es una ruta alternativa. Una lleva a la convivencia con sus consecuencias y en la otra ruta, completamente distinta, lleva al matrimonio. Justamente, Jay señala que los estudios que han seguido a las parejas que han convivido, ¿no? Porque hay estudios importantísimos que han tomado 20 años, han seguido, esta pareja recién salió de la universidad, comenzaron a convivir dentro de la universidad y luego estas se casaron. ¿Cuántas de estas se mantuvieron casadas y cuántas de las que no convivieron, que cumplen con las mismas características, mismo estrato social, mismo estrato educativo, misma composición racial, comparativamente, cuántas de estas terminaron siendo matrimonios estables, por lo menos después de 20 años, y cuáles terminaron divorciándose? Y el índice de los divorcios entre quienes han cohabitado es significativamente, grotescamente más alto, ¿no? Una vez más, estamos hablando de 56 versus 8%. Y justamente lo que dice Jay es que una de las características de este efecto cohabitación es lo que ella llama, en términos en inglés, es sliding, not deciding. En inglés, sliding significa deslizarse, es decir, se terminan deslizando en vez de decidiendo. Las cosas terminan pasando. ¿Y por qué? ¿Cómo se produce esto? Porque cohabitar inicialmente es más fácil. Oye, simplemente nos juntamos, no hacemos ningún compromiso, comenzamos a vivir juntos, yo me mudo a tu departamento, tú te mudas a mi departamento, cerramos el otro, ¿no? O nos mudamos a otro lugar, comenzamos a compartir las cosas, comenzamos a compartir los gastos, de repente nos conviene tener una cuenta bancaria común. Oye, ¿te gusta este perrito? Ya te lo regalo, le regalo a mi conviviente un perrito pues que le gusta y resulta que el perrito ya se vuelve la mascota de la casa, ¿no? Pero esta casa no es un matrimonio, ¿no? Y entonces resulta es que la vida comienza siendo supuestamente más simple, pero termina intrincándose con decisiones económicas, emocionales, afectivas, de horario. Los horarios se comienzan a adaptar, a veces comparten un mismo vehículo o deciden adquirir un vehículo, a veces con plata combinada, con dinero combinado entre ambos, ¿no? Y sobre todo tienen esta idea en la cabeza de que la convivencia les va enseñando algo cuando en realidad no enseña nada. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo lo fundamental, no están discutiendo sobre la convivencia, están dejando que simplemente pase. Y el ejemplo que ponen varios de los psicólogos es que muchos de los convivientes creen que simplemente porque están conviviendo están aprendiendo si es que esto va a ser valioso para que finalmente tomen la decisión del matrimonio o no. Pero no tienen una fecha, no tienen un momento, ok, vamos a decidir para esta época, ya deberíamos decidir si nos casamos o no nos casamos. No sucede. Y por eso digo, muchos psicólogos lo comparan con la decisión de alguien que cree que si simplemente comienza a asistir a clases de medicina, va a terminar siendo médico. Pero va a la clase de medicina a jugar videojuegos, a ver el celular, a llenar su página en Facebook, ¿no? Y cree que simplemente por ósmosis, por estar sentado, no por absorción, por estar sentado con otros que estudian medicina, que están prestando atención, que están trabajando, que están consultando, que están discutiendo, que están angustiándose para aprender, que están tomando los exámenes cuando tienen que darlos, que están presentando los trabajos cuando tienen que darlos, con un deadline, con una fecha determinada de entrega,
creen que es lo mismo y que van a terminar siendo médicos, cuando sabemos que eso nunca pasa, ¿no? Obviamente, al final, son estos motivos prácticos, pero secundarios, los que terminan llevando al matrimonio. Es decir, en la Universidad de Denver, o DU, Denver University, que es una universidad privada y que tiene uno de los mejores centros de estudios de sociología y de estudios internacionales, ¿no? La famosa ministra de Estado de los Estados Unidos, afroamericana Condoleezza Rice, se graduó en la Universidad de Denver, que como saben es la ciudad donde vivo yo, ¿no? Tiene uno de los estudios más importantes en términos de acompañamiento de parejas por largos años y de estudios sociológicos de estas parejas por largos años. Y en uno de los estudios realizados por la Facultad de Sociología de DU, de Denver University, concluían lo siguiente: ¿por qué se terminan las parejas que conviven? Normalmente no terminan tomando una decisión que esté motivada en la verdadera pasión. Mira, ya compartimos un perro. Curioso, porque alguno pensará, hoy, sobre todo entre los hombres, una mascota hoy que se la lleve. No se imaginan cuando hay divorcios, las peleas que hay por quién se lleva la mascota. O sea, en Estados Unidos han establecido jueces que determinan los derechos de visita de una mascota como si fueran niños, ¿no? Porque la pelea entre las parejas, especialmente si son inmaduras convivientes, por las mascotas son tremendas. Tienen una cuenta, ya tienen una casa, entonces dicen, es más fácil casarse que separarse. Porque para separarse tendríamos que ver quién le corresponde qué, a quién recibe qué cosa, entonces la cosa se vuelve un desastre. Ese es el famoso sliding instead of deciding, o sea, deslizándose en vez de tomar una decisión. Y sobre esto, los resultados estadísticos son abrumadores. William Bennett, que sí es un autor conservador, y un conservador digamos, de tendencia cristiana, presentó un libro que se llama The Broken Heart, Reversing the Moral Collapse of the American Family. Lo ven ustedes aquí en pantalla. Recuerden que el otro estudio inglés también se llama Broken Heart, ¿no? Porque aparentemente este tema es bastante común, el corazón partido, ¿no? El corazón destrozado. ¿Qué es lo que dice este estudio? ¿Qué es lo que presenta? La sexta parte de las parejas que cohabitan solo permanecen unidas por 3 años. Solo un sexto de las parejas que cohabitan permanecen unidas por 3 años. 1 de cada 10 sobrevive, es decir, el 10% sobrevive los 5 años de convivencia. Y el porcentaje de divorcio entre quienes cohabitan antes del matrimonio es del doble ahora en Estados Unidos, que ya los índices de divorcio son altísimos, pero el índice de divorcio de las parejas que cohabitan es del 40%, el índice de divorcio de las parejas que se casan sin cohabitar es del 20%. Es decir, el doble de veces tiene de probabilidades de divorciarse una pareja que ha cohabitado, ¿no? Que supuestamente, lógicamente, debería ser lo mejor para prepararse para el matrimonio. No, a ver si nos comprendemos, a ver si nos llevamos bien, a ver si tenemos sintonía sexual, a ver si tenemos sintonía emocional. No. El informe, además de esto, es que hay un informe que fue presentado en Kuala Lumpur en el 2004, ¿no? Es decir, en un encuentro de la ONU, no organización religiosa, no evento religioso, se presentó en Kuala Lumpur en el 2004 con el título siguiente, se llama Cohabitation, Consequences for Mother and Children, ¿no? O sea, la cohabitación, consecuencias para la madre y los hijos, porque en la cohabitación, como dije, el hombre que ya tiene la leche no quiere comprar la vaca. Y justamente la cohabitación, que supuestamente es igualitaria, permite que el hombre y la mujer puedan experimentar, a ver si se llevan bien, etcétera, etcétera, resulta siendo fatal, especialmente para las mujeres, ¿no? Y este informe señala que las mujeres que cohabitan con su pareja acaban asumiendo las responsabilidades del matrimonio, pero sin protección legal. Y particularmente en lo referido al cuidado de los hijos, aportan más del 70% del tiempo y muchas veces más del 50% de la economía a la pareja. ¿Por qué?
Porque, como decía esta Jacqueline, la profesora Jay, yo siento que estoy en una constante audición tratando de demostrar que soy suficientemente buena para el hombre como para que él finalmente hinque la rodilla y me diga, me quiero casar contigo. Entonces resulta que las parejas, en el caso de las mujeres que cohabitan, llevan una carga sobre la relación mucho más alta, sobre todo cuando estas parejas tienen hijos, que la del hombre, ¿no? El hombre da a la mujer por descontado, la mujer no. Y en consecuencia, termina siendo una relación abusiva para la mujer, especialmente si es que la relación se termina y no hay protecciones legales para todo el esfuerzo y todo lo que la mujer ha contribuido para la relación. La Universidad de UCLA en Estados Unidos, ¿no? Es University of California, Los Ángeles, eso es lo que significa UCLA, son las siglas de una famosa universidad californiana, una de las más prestigiosas, sobre todo en estudios sociológicos. Realizó lo que se llama un peer review, o sea, no un estudio, sino una recopilación de estudios. Y recopiló en 1991 130 estudios que habían sido realizados sobre la convivencia. 130 estudios, es para que vean cómo esta materia que la gente cree, no, es de sentido común, yo soy más vivo que todo el mundo, soy más vivo que la iglesia, soy más inteligente, yo soy el Maradona de la inteligencia, ¿no? Soy el Pelé, el Ronaldinho, soy el Messi de la inteligencia, nadie es más mosca y más vivo que yo. No. 130 estudios en 1991, hermano. O sea, imagínense el número de estudios que hay ahora con el número de cohabitaciones que hay. El estudio llamado Marital Status and Personal Well-Being, a Literary Review, dice, o sea, que se traduce estado marital y bienestar personal, una recopilación de la literatura existente, esa es más o menos la traducción, descubrió que los matrimonios precedidos por la cohabitación eran más propensos a problemas de drogas y alcohol en algunos de los miembros de la familia y a tener menores ingresos económicos. ¿Por qué? No lo saben, pero son los estudios. O sea, tomaron a estas parejas que primero cohabitaron, tomaron a estas otras parejas que no cohabitaron y los resultados han sido que las parejas que cohabitaron se divorciaban más rápido, se divorciaban con más frecuencia, tenían menos ingresos económicos, tenían un mayor índice de abuso de alcohol y de drogas. Hay unos estudios recientes que dicen, bueno, en realidad la cohabitación aparentemente no es tan mala, sino que hay una especie de selección natural, ¿no? La gente que es más insegura y que ya tiene más problemas y que tiene más consumo de droga es la más propensa a cohabitar y por eso es que tiene resultados tan malos, ¿no? El hecho real es que eso no niega que existe una correlación visible, comprobable estadísticamente, entre lo mal que le va a las parejas que primero cohabitan y lo bastante menos mal que le va a las parejas que no cohabitan, ¿no? Entonces, finalmente, hay uno de los estudios más importantes que es hoy en día la Biblia, digamos, del tema de cohabitación. Es un estudio realizado conjuntamente por Catherine Cohen y Stacy Kleinbaum, dos psicólogas investigadoras que publicaron un estudio que finalmente se publicó como un libro. Se llama Towards a Greater Understanding of the Cohabitation Effect, Premarital Cohabitation and Marital Communication. Ese es el nombre oficial. Este estudio, que es, traduciéndolo lo más aproximado posible, dice, hacia una mejor comprensión del efecto cohabitación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al comienzo del programa? El efecto cohabitación, ¿no? Efectivamente, el efecto cohabitación es este tema de qué es lo que pasa, por qué estas parejas que cohabitan primero y después se divorcian les va ultra mal. Y por qué la cohabitación es pésima como recomendación para antes del matrimonio. Y dice el efecto cohabitación, 2 puntos, cohabitación para premarital y comunicación marital. Es decir, una de las cosas que ellos investigan es cómo la cohabitación, en vez de ser este
test drive, esta prueba para demostrar si es que sirve para el matrimonio, justamente porque ya están cohabitando. Una de las cosas que se reducen enormemente en la cohabitación es la comunicación entre la pareja. La comunicación es mala. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, en realidad no estamos en un matrimonio, entonces, o sea, el hombre dice, no tengo por qué contarle todo lo que hago a la mujer dice, bueno, no tengo que decirle todo lo que siento, sobre todo porque como recién estamos a prueba, no vaya a ser que se asuste si digo todo lo que siento, y es en consecuencia el resultado totalmente opuesto de lo que supuestamente debería lograr la cohabitación, que es una mejor comprensión. A ver si nos comprendemos. No, cuando se toma la decisión de cohabitar, se está tomando una decisión de no comprenderse, sino simplemente de tener la leche de la vaca sin comprar el precio de la vaca, ¿no? Sin comprar el precio de todo el compromiso. Y lógicamente, hermanos, el camino más fácil, de menos esfuerzo, va a ser el camino de peores resultados. Es la ley de la vida. No es una ley católica, no es una injusticia de Dios, no es un castigo de Dios. Es simplemente la ley de la vida. Las decisiones tienen consecuencias. Y si yo decido por el camino fácil de, voy a probar, entonces las consecuencias van a ser que los resultados van a ser tantos como lo que se invirtió. Se invirtió poco en el matrimonio. Mediante la cohabitación, los resultados van a ser los que hoy en día la sociología y la psicología hasta el cansancio están demostrando. Hago un paréntesis. Si ustedes hacen una búsqueda de la palabra cohabitation en inglés, van a encontrar un artículo que dice, al final parece que la cohabitación no es tan mala, ¿no? Y entonces ustedes van a sentirse inspirados a decir, bueno, Alejandro en realidad buscó artículos que o son más antiguos o son puramente negativos. No, hermanos, hagan la búsqueda y lean el artículo. El artículo ha sido publicado por Fox News, ha sido publicado por otros medios. Es una sola investigación, limitadísima en número. Los sociólogos y los psicólogos que han venido estudiando esto lo miran y se ríen, pero como ha recibido una gran cobertura por parte de la prensa, aparece alto en los resultados de Google. Lo que a mí me gustaría saber es cuántos de esos periodistas que saltaron sobre esta investigación para tratar de demostrar, entre comillas, que la cohabitación es perfecta, que en realidad no trae tantos problemas. Ojo, ni siquiera dicen no trae problemas, dicen no trae tantos problemas, ¿no? Como decir, oye, no te preocupes de jugar a la ruleta rusa, en realidad no hay 4 balas, hay solo una, ¿no? Yo te pregunto si eso sería una razón suficiente para que tú juegues a la ruleta rusa, porque es en realidad menos insegura. El estudio es un estudio malo, es un estudio que ustedes van a poder comparar con los otros que he mencionado en el programa. Justamente una de las cosas que dicen Catherine Cohen y Stacy Kleinbaum en su estudio es que cuando han estudiado a la gran mayoría de jóvenes que deciden cohabitar y que se terminan divorciando y terminan en estas relaciones catastróficas, es que cada uno de ellos han oído hablar de estos estudios, o saben que existen estos estudios, o conocen parejas que han cohabitado y que después se han divorciado. Pero todas estas parejas que después van a terminar, en su gran mayoría, en un resultado desastroso, todas creen lo mismo. Eso no me va a pasar a mí, le pasa al vecino. ¿Se dan cuenta? Entonces, las personas que están pensando cohabitar o que están cohabitando probablemente tengan la tentación. Quiero que sepan que esa tentación ya está investigada. Es decir, Catherine Cohen y Stacy Kleinbaum han estudiado cómo esta creencia de que a mí no me va a pasar no cambia en nada los resultados desastrosos de cohabitar. La auténtica solución, hermanos, es la de prepararse para el matrimonio. La Iglesia siempre lo ha dicho, pero también personas, muchas de ellas famosas con sentido común, lo han concluido así. Me gustaría poner un ejemplo interesante reciente, la del famoso actor Matthew McConaughey y su esposa, una brasileña, Camila Alves. Acá los vemos en el día de su matrimonio, en el lado izquierdo, a Matthew McConaughey, que como saben ustedes es uno de los actores más cotizados hoy en día en Hollywood. En la derecha ven la foto
de sus primeros 2 hijos, ahí Camila Alves está embarazada del tercero, ¿no? Tienen 3 hijos ahora. Es interesante porque Matthew McConaughey y su esposa, Camila Alves, decidieron que en vez de convivir, porque ambos son cristianos, no son católicos, pero son cristianos, decidieron que ambos, antes de convivir en medio de la presión, ella, modelo en Nueva York, ultra famosa, él, uno de los actores más codiciados y cotizados, recientemente ganó un Oscar por la película Dallas Buyers Club, ¿no? Y está en candidato para el Oscar con otras 2 o 3 películas, una que en este momento está en cartelera, otra que estuvo en cartelera el año pasado, entre noviembre y diciembre, ¿no? Y justamente Interestelar, este actor, a pesar de que todo el mundo convive y se separa como quien cambia de zapatos, no de zapatos, de calcetines en Hollywood, él decidió ir en contra de la corriente. Y él, en una entrevista que dio a la revista GQ, ¿no? GQ Magazine, el Matthew McConaughey hace una revelación interesante, porque le preguntaron, oye, ¿cómo así decidiste tú casarte? Es decir, ¿cómo te preparaste para el matrimonio? Y él dice lo siguiente: primero, decidí hablar con matrimonios exitosos. Decidimos que Camila y yo íbamos a hablar con matrimonios exitosos para prepararnos para nuestro matrimonio. ¿Por qué están casados estos 20 años, 30 años, 40 años, 50 años? Luego hablamos con amigos divorciados. ¿Por qué se habían divorciado? ¿Qué errores habían cometido? ¿Qué lección tenían para aquellos que se querían casar? Especialmente con aquellos que habían convivido y después se habían divorciado. Decidieron que era necesario evitar convivir y tener relaciones sexuales antes del matrimonio, para que el acto sexual no sea algo irrelevante el día que llega el matrimonio, que sea algo de un valor y de una entrega que tenga precisamente ese valor unitivo. Decidieron, y acá cito textualmente lo que decía McConaughey, dice, decidimos hablar espiritualmente de nosotros, hablar de cosas espirituales y de las cosas que también nos preocupan. Y luego de buscar juntos pasajes en la Biblia y en la literatura que nos oriente mejor para el valor del matrimonio. Estuvieron leyendo buenos libros, estuvieron leyendo las Sagradas Escrituras, y McConaughey dice, finalmente decidimos juntos lo siguiente: hagamos una alianza, sellemos un pacto entre tú, yo y Dios. Eso es lo que decidieron hacer. Un pacto donde Dios no solamente va a ser testigo, sino que va a estar presente en nuestra unión. Y el mismo McConaughey cuenta que entre los textos que leía para prepararse para el matrimonio, le impresionó de manera especial el texto de Mateo 6:22. El texto que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y este texto, que ustedes dicen, oye, pero ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? ¿No? Recuerda que la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Lo hizo inscribir en su banda matrimonial, este texto de Mateo 6:22. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué escogió este tema? Él, porque dijo, si los ojos son las ventanas de mi alma, voy a asegurarme que yo no tengo ojos sino para mi esposa. Y que en medio de Hollywood, donde tengo que actuar con otras actrices muy guapas, muy hermosas, muy voluptuosas, muy atractivas, yo no voy a tener ojos, ni los ojos visuales, físicos, y mucho menos los ojos del alma para otra persona que no sea mi esposa o que no sea mi esposo. Una vez más, acá estamos hablando de una persona famosa, exitosa, ambos exitosos en sus propios papeles, ganador de un Oscar, ella creadora de una inmigrante en los Estados Unidos y creadora de una línea de moda junto con su mamá exitosísima en Nueva York. Decidieron que el matrimonio no se toma a la ligera, que el matrimonio no es la compra de un vehículo o de una casa,
Espero que esto sea un argumento suficiente, hermanos, de razón para tener en cuenta que por algo se dice que la Iglesia es experta en humanidad, cuando dice el matrimonio tiene que ser una preparación espiritual y psicológica, donde el sexo es dejado para el pacto eterno, es justamente una enseñanza que está comprobada y reafirmada por la realidad. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de su programa Cara a Cara. No deje de escribirnos a caracara@ewtn.com y síganos acompañando con la mejor programación católica, la programación de EWTN. Gracias desde acá, desde los estudios de Birmingham, Alabama. Soy Alejandro Bermúdez. El Señor nos bendiga y hasta la próxima.